Y sin embargo, a través de la Biblia y una y otra vez, repetidas ocasiones, podemos ver algo de manera clara. Algo que está ahí a plena luz, pero que muchas veces no nos gusta observar con atención. Dios viene y hace la vida de sus hijos más difícil. Dios viene y hace la vida de sus hijos más difícil. Considera, por ejemplo, a Abraham. Dios viene y le promete un hijo a Abraham. Y luego, ¿cuánto tiempo tarda en que su hijo nazca? ¿Cuánto tiempo tarda Dios en cumplir su promesa? Décadas, ¿no? Tarda décadas. Y yo pudiera pensar, bueno, ¿por qué Dios no se esperó? Es como cuando tú le dices a tu hijo, oye, el viernes vamos a ir no sé, a una alberca. Y tu niño no sabe contar muy bien los días, pero está desesperadísimo por ir el viernes a la alberca. Y entonces quiere contar, ¿no? ¿Y mañana qué día es? No, hijo, mañana apenas es el lunes. Y después del lunes, ¿qué sigue? Martes. Y después, y así va, ¿no? Y luego es lunes y el lunes te pregunta, ¿mañana ya es viernes? No, acuérdate que del lunes sigue el martes y del martes el miércoles. Y si tú eres un papá inteligente, lo que hace es no decirle nada a tu hijo hasta que sea viernes, cuando falta una hora para irte a la alberca. Entonces le dices, ya nos vamos a la alberca, prepara tus cosas. Porque todos sabemos que si le dices desde tanto tiempo antes, lo que va a pasar es que el niño va a estar en angustia y tú vas a estar con él. ¿Ya es viernes? ¿Ya mañana es viernes? ¿Ya mañana es viernes? Pero Dios viene y le dice a Abraham, oye, vas a tener un hijo, yo te voy a dar un hijo. ¿Y luego qué hace? Se tarda muchos viernes, sí. Y podemos ver a través de la historia de Abraham la angustia y la desesperación y la duda, porque cada vez Abraham se está haciendo más viejo y Sara se está haciendo más vieja y las probabilidades parece que están desapareciendo y Dios no cumple su promesa, y entonces puedes ver a Abraham desesperado. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué no se esperó Dios, pues mínimo al cumpleaños 99 de Abraham, ¿no? Ya que le faltara poquito, o sea, pues tantito ya, ¿no? Se lo dice muchísimo tiempo antes y luego lo deja esperar. O considera que ya cuando nace Isaac, ¿qué hace Dios? Viene y le dice, Abraham, voy a pedirte que sacrifiques a tu hijo, a tu único, al que amas. Y te fijas como Dios hasta parece que pone el dedo así en la herida, ¿no? O sea, no nada más le dice, oye, necesito que me des a tu hijo. No, le dice, necesito que entregues a tu hijo, al único, o sea, no te olvides que es el único, al que amas. Digo, pues, no te va a olvidar que lo amas, ¿verdad? Y entonces parece que Dios está así como... Y Dios viene y hace la vida de Abraham más difícil. Y tú podrías decir, bueno, pero es uno. Ok, avanza un poquito más. Considera la vida de José. ¿Qué le pasa a José? Lo venden como esclavo, luego va a la casa de Potifar, parece que todo va viento en popa, ya es el mandamás de la casa de Potifar, y de repente la esposa de Potifar lo denuncia falsamente. ¿Y dónde termina José? En la cárcel, olvidado, porque aparte se olvidan de él. Y pasa ahí años, y luego vamos a Salmos, y el salmista nos dice, y Dios envió hambre, y luego envió a un varón a Egipto. Es decir, ¿quién mandó a José a Egipto? Dios lo envió. ¿Cómo lo envió? Vendido como esclavo. Y puso grilletes en sus pies. Dios aparece, irrumpe en la vida perfecta de José. ¿Y qué hace? La hace más difícil. O considera a Moisés. ¿Te acuerdas que Moisés primero intenta ser el héroe, ¿no? Y luego los israelitas le dicen, bueno, ¿y tú quién eres para gobernar sobre nosotros? Entonces Moisés se va y pasa 40 años en el desierto. Y de repente Dios irrumpe en la vida de Moisés como una zarza y le dice, ¿sabes qué? Ahora sí ya estás listo. Sí. Ahora sí, ahora que ya no andas tan creído, que ya no, la soberbia ya se acabó, ahora sí estás listo. Vas a tener que ir con el faraón. Y entonces Moisés va con faraón, se para delante de él, y no sé si te acuerdas, pero la primera vez que Moisés se para frente al faraón le dice, el Dios de Israel dice, deja de ir a mi pueblo. Y faraón dice, pues yo no sé quién es ese Dios, pero además si tu pueblo tiene tanto tiempo para andar pensando en adorar a Dios,
Entonces están siendo muy flojitos, lo que voy a hacer es que les voy a quitar la paja. Y ahora ellos van a tener que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero sin que yo les provea la paja. No sé si recuerdas eso. Y entonces el pueblo de Israel empieza a renegarlo. ¿Cómo esperas que yo haga lo mismo de antes, pero sin que me proveas el material? Ahora tengo que ir a buscar el material y luego venir y hacer. Y tú quieres que haga lo mismo. Piensa en dos partes. Piensa en el pueblo de Israel. Se supone que Dios ha venido a librarlos. Pero lo primero que vemos es que la vida se les hace más difícil. No más fácil, más difícil. Pero luego también piensa en Moisés. ¿Cómo te sentirías tú si Dios te dijera, oye, tienes que ir frente al faraón para que deje ir a mi pueblo? Y la primera vez que te paras frente al faraón, todo sale mal. Todo sale mal porque faraón no deja ir al pueblo, pero no solo eso, sino que ahora el pueblo también te aborrece a ti. Porque por tu culpa, su vida se ha vuelto más difícil. ¿Cómo crees que se sentía Moisés? ¿Su vida se hizo más fácil o más difícil? Más difícil. O considera a David, que sucede algo muy similar a lo que sucede con Abraham. Dios manda a Samuel y unge a David como rey. Pero pasan muchísimos años antes de que David sea rey, ¿no es cierto? ¿Y para qué? ¿Para qué Dios dice, oye, úngeme a David? Pareciera que lo único que eso produce es que Saúl ahora tiene un contrincante claro. Saúl ahora sabe quién es quien lo va a sustituir. ¿Y qué pasa? Lo empieza a perseguir para matarlo. Si tú eres el que me va a quitar el trono, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a matar. Y es entonces como que Dios le puso un signo neón o una flechota que decía próximo rey, ¿sí? Contrincante. Y tú dices, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿por qué no se espera? O ¿por qué no hace que Saúl se muera y luego ya ungen a David? ¿Me explico? O sea, ¿para qué? Porque Dios viene e irrumpe y hace la vida de David más difícil. Al parecer todo estaba perfecto porque David era un pastor que pasaba el tiempo ahí en la pradera con su arpa, escribiendo salmos. Peleaba con osos y leones, claro, pero él dice que les ganaba fácilmente. No es lo mismo que pelear contra el rey. Y toda su vida parecía ser fácil. Y luego viene Dios y todo se vuelve más difícil. O piensa en el ejemplo más claro. Piensa en Job. La vida de Job parece ser color de rosa. Tiene prosperidad, tiene hijos, tiene cabras, tiene ovejas, tiene camellos, tiene todo lo que uno pudiera querer en ese tiempo. Pero de repente Dios irrumpe en su vida. ¿Y qué pasa? Todo se esfuma. Y la vida de Job se hace más difícil. Y entonces la Biblia una y otra vez nos muestra de manera clara. Dios no nos llama hacia Él para hacernos la vida más fácil. De hecho, todo lo opuesto. Dios no nos llama y nos dice, ven, tu vida va a ser increíblemente fácil y cómoda. La Biblia no nos dice, y cualquiera que te diga que venir a Cristo va a hacer que todo en tu vida sea más fácil y cómodo, te está mintiendo. No te está predicando el evangelio que la Biblia predica. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no viene y hace tu vida más fácil. Pero sí viene y hace algo mucho mejor que hacer tu vida más fácil. Sí viene y hace algo mucho más glorioso, mucho más valioso. Y eso es justamente lo que Pedro está hablando aquí. Y entonces me gustaría nada más que abordáramos dos preguntas que Pedro contesta en este pasaje. Te aviso, esto es con truco, porque son dos preguntas con 18 puntos cada una. Pero son dos preguntas, ¿ok? Dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Y pregunta número 2. ¿Cómo deberíamos responder ante él? Esas son las dos preguntas que Pedro está tratando de contestar aquí. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Y cómo deberíamos responder ante él? Y entonces me gustaría que consideráramos la primera. ¿Qué es el sufrimiento? Ya tenemos una definición de sufrimiento. ¿Te acuerdas cómo hemos definido sufrimiento? Tener lo que no quieres o no tener lo que quieres. Ese es sufrimiento. Tener lo que no quieres
Es decir, estoy enfermo y yo no quería estar enfermo, ok, sufrimiento. O no tener lo que quieres, eso es sufrimiento. Pero aquí la pregunta va un paso más allá. Es decir, aquí lo que queremos responder es, ¿qué es en su esencia el sufrimiento? Cuando hablamos de sufrimiento, en esencia, ¿de qué estamos hablando? Y Pedro lo dice en palabras claras. Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba. Del fuego de prueba. Y esta idea de fuego que prueba nace del Antiguo Testamento. Te leo dos citas. Te leo Zacarías 13:9. Zacarías 13:9 dice, y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Los voy a refinar y los voy a probar mediante fuego. Y te leo el Salmo 66:10. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Tú nos has probado, nos has refinado como se refina la plata. Y entonces cuando preguntamos ¿qué es el sufrimiento? Pedro da una respuesta. El sufrimiento es fuego. El sufrimiento es fuego que refina. El sufrimiento es fuego que purifica. Siempre que tú y yo estamos viviendo como creyentes, que no estamos participando de las obras de los incrédulos, y el sufrimiento llega a nuestras vidas, de cualquier forma en la que llegue, podemos estar seguros de que es una muestra de la presencia de Dios en nuestras vidas, no de su ausencia. Siempre que el sufrimiento llega, que somos pasados por el fuego, ahí está la mano de Dios. ¿Qué está haciendo? Nos está purificando. Dios nos está purificando. Y entonces el fuego de la prueba, el sufrimiento, nos muestra al menos tres cosas que Pedro menciona aquí. Cuando hablamos de purificar y de refinar, la mayoría de los metales preciosos en la tierra, oro y plata, se encuentran mezclados con otras cosas. Es decir, tú vas y empiezas a minar y no te sale un lingote, no le pegas a la pared y de repente cae un lingote de oro, ¿verdad? Sino que sacas piedras. Y las piedras tienen oro o plata mezclado con zinc, con cobre, con algunas otras cosas. Y todos los procesos de refinamiento tienen que incluir un proceso de fuego. Todos tienen que meter la piedra al fuego. Y entonces cuando tú metes ese mineral al fuego, a temperatura suficientemente alta para que la piedra se derrita, lo que pasa es que el metal precioso se separa de lo otro, que no coincidentalmente se llama escoria. Es decir, cuando tú metes el oro con todo lo demás a tu crisol, que es un vasito, el calor separa. Arriba te queda el metal precioso y abajo te queda la escoria, lo que no sirve. Lo que no sirve. Y entonces cuando tú y yo estamos en condiciones normales, nuestro corazón es como esa piedra que está totalmente mezclada. Podemos tener un corazón dividido y no darnos cuenta. Y entonces lo primero que el fuego del sufrimiento muestra es si nuestro corazón está unificado o dividido. O en otras palabras, si nuestro corazón está puro o mezclado. Si tú agarras una piedra que tenga oro y zinc y plata y cobre y quieres identificar uno de otro, noticias, es muy difícil. Es muy difícil. Incluso si estuviera totalmente separado. Por ejemplo, en la época de los conquistadores en América, no sé si has visto en alguna película que mucha gente iba a los ríos y tenían algunos platos redondos donde estaban haciendo esto, a fin de tirar toda la tierra y que solo quedara el oro en el platito. Sí, oro que corría de las montañas porque nadie había venido a minarlo. Pero junto con el oro existía lo que se llamaba el oro de los tontos, que era simplemente hierro. ¿Por qué era el oro de los tontos? Porque no había una forma de diferenciarlo a simple vista. Se veía exactamente igual. Tenías que pasarlo por un proceso para decir, este es oro, este es
escoria, este no es metal precioso. Y entonces cuando tú y yo entramos al proceso del sufrimiento, nuestro corazón dividido ya no puede continuar normalmente. Ahora lo que está ahí empieza a separarse. Nota esto, nuestro corazón dividido puede continuar en condiciones normales. Es decir, si tu vida y mi vida fueran todo el tiempo fáciles, yo podría tener una mezcla de lealtades hacia Dios, ídolos, egoísmo, soberbia, y nunca me daría cuenta. Tengo que ser pasado por el fuego a fin de que esas cosas empiecen a salir. El fuego que purifica muestra si nuestro corazón está dividido. Es muy fácil decir que confiamos en Dios cuando toda nuestra vida está bien. Es muy fácil decir, oh, yo estoy súper gozoso siendo cristiano cuando toda nuestra vida está color de rosa. Si es que alguien aquí ha tenido algún momento de su vida color de rosa, tal vez podría recordar y decir, ah, sí, yo me acuerdo qué feliz era cuando todo era así. Y era cristiano y todo está increíble. Pero luego llegan los problemas y entonces empezamos a pensar, ¿de qué sirve creer en Dios si no tengo esto o no tengo aquello? ¿De qué sirve creer en Dios? ¿De qué sirve servir a Dios si no puedo obtener lo que quiero? Si no puedo tener una vida fácil. Y cuando empezamos a pensar y a decir eso en nuestros corazones, ¿qué estamos revelando? La escoria en nuestro corazón. Estamos revelando que nuestro corazón en realidad está dividido. Nuestro gozo no se encuentra realmente en Dios. Sí, Dios es una parte de nuestro gozo, pero es eso, una parte. Si me quita todo lo demás, entonces ya no tengo gozo. Y entonces mi corazón está dividido. Cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos que decidir entre lo que queremos y lo que Dios demanda, cuando la obediencia y la confianza en Dios nos van a costar algo realmente valioso, entonces con certeza nos encontramos en el fuego de la prueba. Cuando escribía esto recordaba una historia de una persona en una iglesia a la que esta persona todo el mundo la amaba muchísimo. Era una persona que servía en todos los ministerios y estaba atento de todas las personas y siempre estaba activa. Pero un día se enteraron las personas de la iglesia, incluidos los líderes, que esta persona era un inmigrante ilegal en Estados Unidos. Él estaba ahí en la iglesia sirviendo y todo, pero era ilegal. No tenía sus papeles en orden, había entrado por debajo de la ley y funcionaba por debajo de la ley. Y entonces los pastores hablaron con él y le dijeron, no puedes estar así. No puedes estar así, porque Dios nos llama a someternos a las autoridades y tú lo que estás haciendo es quebrantar la ley. Tienes que regularizar tus papeles. Pero para este hombre regularizar sus papeles en la situación en la que estaba implicaba que iba a ser sacado de Estados Unidos con toda su familia y se le iba a negar la entrada por algún tiempo considerable. Y entonces el hombre se vio enfrentado con esta situación. ¿Qué haces? ¿Haces lo que Dios te está demandando, que sométete a las autoridades, o atesoras tu vida? Porque finalmente que te saquen del país es cambiar toda tu vida totalmente. Es destruir de alguna u otra forma todo lo que has construido hasta ese momento, ¿no? Y este hombre en primera instancia lo que hace es que se va de la congregación, enojado. Pero muchos años después, el pastor de la iglesia recibe un correo de este hombre, donde le está dando gracias. Y le dice, gracias por haberme confrontado. Gracias por haberme dicho lo que Dios demandaba de mí. Porque cuando por fin entendí y obedecí, mi vida dio un vuelco total. Pero ahora puedo disfrutar de estar en una relación correcta de obediencia hacia Dios. Obviamente esta persona ya no vivía en Estados Unidos. Vivía en su país de origen. Pero estaba disfrutando de algo que antes no tenía. Muy improbable que tú te veas en la misma situación que él.
Pero hay situaciones tal vez más pequeñas en las que nos encontramos igual que este hombre. Dios demanda cosas de nosotros y obedecer esas cosas va a implicar abandonar otras que queremos. Y es cuando estamos frente a estas decisiones que podemos estar seguros que estamos en medio del fuego de la prueba, que Dios nos está purificando. Y quiero ser claro aquí, un evangelio que te promete solo prosperidad y salud y comodidad no es el evangelio de Cristo. Un evangelio que te promete nada más prosperidad, salud y comodidad no es el evangelio de Cristo. Es en medio del fuego que tú y yo aprendemos a poner a Dios en primer lugar. Es en medio de la prueba que nuestro corazón va a revelar lo que tiene y que entonces vamos a poder tomar una decisión. Y entonces lo segundo que el fuego de la prueba revela es lo que realmente queremos. El fuego de la prueba hace claro lo que antes era indistinguible. El fuego de la prueba hace claro qué es metal precioso y qué es escoria. El fuego de la prueba te dice, esto es metal precioso, esto es valioso, esto es basura. El fuego revela con claridad lo que es no negociable en mi vida, lo que no estoy dispuesto a perder, lo que no estoy dispuesto a renunciar, lo que no estoy dispuesto a dejar a un lado. Y estas cosas que son no negociables, esos son en realidad mis dioses. Esos son en realidad mis ídolos. Los no negociables de mi vida son mis dioses. Porque cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice, ríndete completamente. ¿Puede haber algo no negociable? ¿Puede haber algo que yo le diga a Cristo, ok, sí me voy a rendir todo menos esto? Si yo digo eso, entonces ese algo es mi Dios. Y seguramente yo me estoy rindiendo a Cristo simplemente para obtener ese algo. O para que ese algo funcione mejor. O para que ese algo prospere y crezca. Cristo no es realmente mi Dios. Imagínate que tu mayor sueño es casarte. Y hablo de casarnos porque es algo que nuestra cultura, bien o mal, atesora. Bien o mal, anhela. Aun cuando decimos, no, yo no quiero casarme, todos queremos relaciones. Incluso la cultura a nuestro alrededor quiere una relación que dure y que sea bonita y que pueda haber confianza y que yo encuentre ahí refugio y seguridad. Todos lo necesitamos y lo anhelamos de una u otra forma. Y entonces imagínate pues que tu mayor sueño es casarte y de pronto llega a tu vida la persona perfecta. La persona así que siempre has soñado. Y no nada más físicamente, sino todo lo que la persona es lo que tú siempre habías querido. Sí, es justo lo que tú necesitabas. Pero hay un problema diminuto, minúsculo, pequeñito, así, chiquitito. Resulta que esta persona no es un creyente. Y tú estás ahí. Y la pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hablo de casarnos, pero en realidad pudieras transmitir esto a incluso las relaciones de noviazgo, para los que son más jóvenes. ¿Qué haces cuando tu crush te dice, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? Pero resulta que no es cristiano. No es creyente. Y ojo, porque no estoy diciendo que no va a la iglesia. Puede que vaya a la iglesia. Eso no significa ser cristiano. ¿Y qué haces? Porque si tú dices, bueno, es que yo de todas formas voy a empezar una relación con esta persona, voy a tener una relación íntima con esta persona. Entonces ahí está tu Dios. Porque la Biblia es clara en este aspecto. O imagínate que tu meta, tu sueño, tu máxima aspiración en la vida es ser rico, tener capacidad para comprar y obtener cosas.
Y entonces empiezas a trabajar en eso. Y de repente te ofrecen el ascenso de tus sueños. Con este ascenso vas a conseguir todo lo que tú siempre has soñado. ¿Sí? No sé, ponle un número a tu sueldo. Vamos a decir que te van a ascender y te van a pagar 200,000 pesos al mes. No sé, y hasta nos brillan los ojitos, ¿no? Clink, clink, anda, 200,000 pesos. No, hombre, yo con eso sí compro chorro de chocolates de Mr. Beast. Sí, y decimos, wow, estaría increíble ganar 200,000 pesos al mes. O sea, sería lo máximo. Mis problemas se resolverían, creemos. Pero resulta que este ascenso implica que entonces ya no vas a poder servir en la congregación porque va a demandar de ti mucho más tiempo que antes. Va a demandar de ti tanto tiempo que ya no vas a poder reunirte. ¿Qué deberías de hacer? Digo, este es tu sueño, ¿me explico? O sea, toda mi vida he soñado con, no sé, tener una casa en Los Trojes, y con este ascenso voy a poder tener mi casa soñada. Pero de repente ese sueño se enfrenta ante lo que Dios demanda de mí. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Ahora, me estoy yendo muy arriba. Bájalo. Bájalo a lo más sencillo. Estás muy cansado. Trabajaste toda la semana arduamente, en la escuela o en tu trabajo. Toda la semana trabajaste. Y es domingo. Y te han dicho que los domingos es para servir a las personas, para venir y darte a otros, pero ya trabajaste toda la semana. Estoy cansado. Ya, por favor, déjenme nada más descansar. Y entonces, una vez más, lo que queremos y lo que Dios demanda de nosotros se enfrenta. O otro ejemplo que se me ocurrió hace nada. Imagina que te gusta que tu casa esté siempre limpia y pulcra. Tu máximo es que tu casa brille. Pero de repente te dicen, oye, es que vamos a tener una reunión de la iglesia. Queríamos saber si puede ser en tu casa. ¿Y tú qué dices? Espero. No, es que acabo de limpiar la casa, es que no inventes, yo ni tengo tiempo, y luego van a venir, y luego cuando se vayan, cuando la voy a volver a limpiar, y luego aparte. Y entonces lo que quieres y lo que Dios demanda de ti chocan. Y es en esas situaciones en donde podemos saber que estamos en medio del fuego, de la prueba. Aplícalo a lo que tú quieres en tu corazón, porque realmente todos queremos algo. Y la pregunta aquí es doble. ¿Qué quieres? ¿Y qué demanda Dios de ti? ¿Qué quieres? ¿Y qué demanda Dios de ti? Voy a aplicarlo en una sola situación más, para los que son estudiantes. ¿A quién le gusta estudiar? Ok. Les creo la mitad. A casi nadie de nosotros nos gusta estudiar cuando estamos estudiando. Cuando estamos en la escuela, casi ninguno de nosotros dice, es lo máximo ir a la escuela y estudiar. O sea, podemos decir, es lo máximo ir a la escuela porque están mis amigos ahí. Pero no porque yo diga, es lo máximo ir y hacer lecas. Wow, increíble. O sea, es mi fascinación. De hecho, yo me llevo las lecas todos los días a mi casa porque me gustan tanto que en mi casa también las quiero hacer. Nadie dice eso. Y sin embargo, ¿qué demanda Dios de ti? Diligencia, responsabilidad, esfuerzo. Eso demanda Dios de ti. Y entonces lo que quieres, que es no esforzarte por aprender o por hacer o por trabajar, y lo que Dios demanda de ti, se oponen. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El fuego de la prueba siempre viene a nosotros con una pregunta, y siempre nos pregunta, ¿viniste al cristianismo para servir a Dios
o para que Dios te sirva a ti? ¿Viniste a Cristo para servir a Cristo o porque esperas que Cristo te sirva a ti? Y tu elección va a demostrar qué es lo que realmente crees. Tu elección va a mostrar lo que realmente crees. Y entonces lo tercero que el fuego de la prueba muestra es una oportunidad. El fuego de la prueba, en tercer lugar, nos muestra una oportunidad. Ya que nos ha mostrado claramente cuáles son nuestros dioses falsos, entonces nos muestra una oportunidad para elegir. Si estás pasando por el fuego de la prueba hoy, o vas a pasar con seguridad adelante, y estás enojado, o cuando el fuego de la prueba llegue, eliges mal, no significa que ya estás perdido. Pero sí tienes que ser consciente que cada vez que el fuego de la prueba llega, es una oportunidad para elegir bien. Cada vez que el fuego de la prueba llega, es una oportunidad para elegir bien. En el fuego tú y yo debemos decidir. Debemos decidir qué es lo que más quieres. ¿Quieres tu comodidad, tus sueños, tus metas, tus tesoros? ¿O quieres participar de los sufrimientos de Cristo? ¿Qué es lo que más quieres? Aquí en esto hay algo crucial, porque Pedro dice, antes bien, en la medida en que compartes los padecimientos de Cristo, regocíjense. Y luego fíjate, hay un ¿para qué? ¿Para qué? O sea, te debes de regocijar para esto. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Entonces Pedro lo que está haciendo es ligar nuestra respuesta al sufrimiento hoy con nuestra condición eterna. Pedro está diciendo, ¿cómo respondes hoy al sufrimiento? Es un indicador de que verdaderamente perteneces a Dios. Porque si te regocijas hoy, también te vas a regocijar en la revelación de su gloria. Si tienes gozo en el sufrimiento hoy, si cuando el fuego llega, tú decides, ok, no voy a tener eso que yo tanto quiero, sino que voy a elegir a Cristo, y en eso hay gozo. Ese es un indicador de que realmente perteneces a Dios. Muchas veces tú y yo hemos escuchado que lo único que tenemos que hacer para ser salvos es... ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Creer, ¿no? Creer. Una oración donde dices, creo en Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué significa creer? Ya lo pasamos en Pedro. Y Pedro dice en el capítulo 2, versículo 7. Para ustedes los que creen, esta piedra es preciosa. Para ustedes los que creen, esta piedra es preciosa. Es decir, Cristo es precioso. Y también lo leímos hace algunos meses en Mateo capítulo 13, versículo 44. Esta es una parábola de un solo versículo. Mateo 13, versículo 44. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello, ¿qué está experimentando este hombre? Alegría. De alegría por haber encontrado ese tesoro, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es decir, este hombre encuentra un tesoro que es tan valioso que vale la pena despojarse de todo lo demás. De todo lo demás. Creer significa percibir, estar convencido del incomparable valor de Cristo. Creer no es simplemente decir yo creo que Dios existe, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por mí. No. Creer significa estar convencido, poder percibir, poder entender el incomparable valor de Cristo. Significa desear a Cristo por sobre todas las cosas.
Y por eso Pedro dice, en medio del fuego, tú deberías de regocijarte. Porque dijimos que el fuego es, la prueba es fuego que purifica. Y yo lo que quiero es parecerme a Cristo porque Él es lo que yo más deseo. Y entonces cuando mis deseos y lo que Dios demanda de mí se enfrenta, yo con gozo voy a elegir perder lo que deseo. Porque en realidad hay algo que deseo más que esto. Cristo es más valioso que cualquier otra cosa. Eso significa creer. Si Cristo es mi anhelo, si Cristo es lo que realmente quiero por sobre todas las cosas, entonces voy a estar dispuesto y gozoso de pasar por todo el sufrimiento que sea necesario. Voy a estar dispuesto a que Dios me pase por el fuego cuantas veces quiera, porque yo quiero a Cristo. Y la pregunta fundamental aquí es, ¿quién considera a Cristo lo más precioso que hay? Yo creo que todos quisiéramos levantar la mano, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos como... Porque cada vez que pecamos, estamos diciendo, esto que voy a hacer vale más que Cristo. Porque si yo viera, no sé, voy a ponerte un yogur echado a perder. ¿Quién ha visto un yogur echado a perder? ¿Se ve antojable? Para nada, ¿verdad? Entonces ves un yogur echado a perder y del otro lado hay una carnita asada, jugosa, con sus verduritas. ¿Qué eliges? ¿Quién de nosotros diría, no, dame el yogur, se me antoja más, como que sí se ve más apetecible? Nadie, ¿verdad? Pero cuando venimos y la tentación llega y pecamos, eso es lo que estamos haciendo. Cristo es infinitamente hermoso y valioso, pero tú y yo decimos, no, dame el yogur echado a perder. Ahorita se me antoja más. Eso es lo que estamos haciendo cada vez que pecamos. ¿Cuál es el antídoto contra el pecado? Considerar a Cristo más valioso que cualquier otra cosa. Que Cristo sea más antojable para nosotros que cualquier otra cosa que exista. Y entonces la pregunta es, ¿pero cómo? O sea, ok, sí, ya está claro, Cristo debe ser más precioso para mí que cualquier otra cosa, pero ¿cómo hago eso? Yo entiendo que Cristo es hermoso, yo entiendo que Cristo es precioso, yo entiendo que es infinitamente valioso, pero cuando la tentación llega, se me olvida. ¿Cómo le hago? Pedro ya no lo ha dicho. En el capítulo 1, versículos 18 al 21, Pedro dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa. Y entonces Pedro está conectando, ustedes han sido redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria. De manera que la fe y la esperanza de ustedes sean en Dios. Y entonces Pedro está diciendo, Cristo es infinitamente valioso. Y su valor se revela a nosotros cuando consideramos lo terrible de nuestro pecado y cómo Él tuvo que derramar toda su sangre por nosotros, siendo sin tacha y sin mancha. Él vino y murió por nosotros, a fin de que Cristo sea infinitamente valioso para nosotros. Deberíamos de meditar constantemente en lo terriblemente pecadores que somos. Pero más que eso, deberíamos meditar constantemente en el amor de Cristo, que es todavía más fuerte que nuestro pecado, que es todavía más grande que nuestra maldad, que es tan grande que irrumpe en nuestras vidas y las hace más difíciles, porque nos ama.
Y conforme tú y yo demos vueltas a esto en nuestra mente, Cristo va a ser más y más valioso para nosotros. Hay una historia que no pude saber si era real o no, pero hay una historia de un pastor que tratando de entender estas cosas va y le pregunta a un hombre que trabaja con los metales: bueno, ¿cómo sabes que ya terminaste de purificar un metal? ¿Cómo sabes que ya acabaste de quitarle toda la escoria? ¿Cómo sabes que ya está listo? Y la respuesta del hombre es: cuando puedo ver mi propio reflejo en el metal, sé que terminé. Cuando puedo ver mi propio reflejo en el metal. Y eso es entonces una imagen de lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando seamos hechos a su imagen completamente. Y si Cristo es lo que yo más quiero, pásame por el fuego las veces que necesites, las veces que tú quieras, porque yo quiero ser como Cristo. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, son una expresión del amor y de la misericordia de Dios. Cuando los problemas vienen a nuestra vida, son una expresión de la misericordia y el amor de Dios. Todos los que somos padres sabemos esto, porque todos los que somos padres sabemos que es imposible criar a un niño para que sea un adulto maduro sin que se te acuse repetidas veces de que eres injusto y cruel. Todos los que somos papás hemos escuchado: es que eso es injusto, pero ¿por qué? Si yo no quiero, pero por... Todos lo hemos escuchado, lo sabemos. El amor está decidido a transformar a la persona que ama. Aun cuando esa persona diga: es que eso es injusto, es que yo no quiero. Podemos entonces entender este principio. Muchas veces vamos a pasar por situaciones que no queremos y que tal vez podríamos pensar en nuestro corazón: es injusto que Dios haga esto. Pero noticias, no es injusto, es de hecho bueno. Dios está manifestando su amor, porque el verdadero amor siempre busca edificar a otros. El verdadero amor siempre busca hacer que el otro crezca. Y entonces, en primer lugar, decíamos: ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es fuego que purifica. El sufrimiento es fuego que purifica. Y la segunda pregunta que queremos responder es: ¿cómo deberíamos de responder ante el fuego? ¿Cómo deberíamos de responder ante el sufrimiento? No sé si te has preguntado alguna vez por qué hay algunas personas que pasan por las pruebas y luego salen del otro lado y salen más fuertes, más vivas, más preparadas. Pero hay otras que pasan por las pruebas. Muchas veces esas otras somos tú y yo. Y salimos del otro lado enojados y amargados. Es más, parece que no salimos. Parece que nos queremos arrastrar de la prueba y como que algo nos jala. No, espérate, esto no se acaba. Y ahí estamos tú y yo todos enojados, todos amargados, todos renegando. ¿Pero por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué? Porque hay gente que parece que entra y sale y en una salida, ¿no? Ya salió este oro de 12 quilates, 15 quilates. Y hay otros que parece que no salen y no salen. Y sale escoria, y sale escoria, y sale escoria, y sale escoria. Y uno dice: bueno, ¿y dónde está el metal precioso? ¿Por qué? Depende mucho de cómo respondemos. Depende mucho de cómo respondemos ante el sufrimiento. Y entonces Pedro aquí da 3 instrucciones de cómo deberíamos de responder al sufrimiento. Pedro nos dice 3 cosas. La primera es bastante extraña, porque lo primero que Pedro dice ahí, no sé si lo notaste, es la primera instrucción de todo el pasaje. Dice: amados, no se sorprendan. No se sorprendan. Lo primero que tenemos que hacer ante el sufrimiento es no sorprendernos. No sorprendernos. En vez de sorprendernos, deberíamos de gozarnos, que es lo que dice ahí.
Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. O sea, cuando el sufrimiento llegue, no te sorprendas, regocíjate. Dios te está purificando. Me parece bastante notable considerar que estos creyentes a los que Pedro les está escribiendo, en este momento la persecución es más que nada son críticas, menosprecio, burlas. En el peor de los casos, pero sería lo extraño, tu vecino te denuncia por ser cristiano y te quitan tus cosas. Pero eso sería lo peor que está sucediendo aquí. Pero adelante del tiempo, tal vez unos 10 o 15 años. Adelanta unos 15 años. En 15 años, en este punto de la historia, comienza la persecución por parte de Nerón. Donde lo que sabemos es que Nerón despiadadamente persigue a los creyentes para torturarlos y matarlos de las maneras más crueles. Imagínate entonces, muchos de estos lectores, muchas de estas personas que están leyendo esto van a vivir esa persecución. Y en medio de todo eso, ¿qué crees que se van a acordar? Se van a acordar de Pedro diciéndoles: no te sorprendas. No te sorprendas, sino regocíjate. Gózate, llénate de alegría. Yo no sé si yo podría hacer eso. Yo no sé si de repente el día de mañana empezara una persecución donde todos nosotros somos puestos a morir. Pudiera yo regocijarme, no lo sé. Pero sé que es lo que la Biblia dice que debería de hacer. Y eso implica que si Dios demanda, Dios da. Y yo debería buscar la forma de gozarme en esto. Ya sé que estés pasando por el fuego ahorita, o que vayas a pasar pronto, porque seguro va a llegar. No deberías de sorprenderte. Si mi respuesta es: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué Dios hace esto? ¿O por qué yo? ¿O por qué Dios me da esto? ¿O me quita esto? ¿Por qué Dios está haciendo esto? Si mi respuesta es esa, eso es sorpresa. Si mi respuesta es esa, no voy a poder soportar el sufrimiento. No voy a poder salir del otro lado dando el fruto que debería de dar. El sufrimiento me va a aplastar. Si cuando el sufrimiento llega yo me hundo en amargura y en autocompasión, el sufrimiento me va a aplastar. Por eso Pedro dice: no te sorprendas. El sufrimiento va a llegar, porque Dios está decidido a purificarnos. Dios está decidido a transformarnos. Y hay una sola forma de hacerlo: a través del fuego de prueba. Obviamente eso no significa que no puedas llorar. Claro que puedes llorar y puedes lamentarte y puedes venir delante de Dios. Pero nuestra mirada siempre debería de estar puesta en Cristo. De manera que yo diga: ok, Dios, no sé por qué está pasando esto exactamente así, pero sé que tú eres bueno y que el sufrimiento es para purificarme. Ayer leía un artículo de un señor al que le habían detectado cáncer. Pasa tiempo en su vida, se casa, tiene hijos y el cáncer vuelve. Pasan algunos meses y le detectan un sarcoma a su hija. Un sarcoma que, según el especialista que los atendió, solo había visto 2 veces en toda su práctica. Y era especialista en ese tipo de cáncer y solo 2 veces lo había visto. Pasan los meses y fallece la abuelita, la mamá del señor. ¿De qué crees? De cáncer. Pasan los meses y ¿qué crees? Le detectan cáncer a su esposa. Y entonces él estaba contando esa historia y él dice: mientras estaban llegando todas estas noticias así, en el transcurso de un año llegaron todas estas noticias. Yo me preguntaba: ¿por qué Dios está decidido a hacernos la vida difícil?
¿Por qué Dios está decidido a hacernos la vida difícil? Y es lo que Pedro responde. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que está decidido a purificarnos. Está decidido a purificarnos. Puedo venir delante de Él y puedo decirlo, literalmente esto quema. Pero sé que eres bueno. Lo segundo que Pedro dice es, en el último versículo que leímos, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Los que sufren, encomienden sus almas al fiel Creador. Y me gustan esas palabras, no sé si las notas. Pedro se refiere a Dios como fiel Creador. Encomienda tu alma al fiel Creador. Dios puede hacer todas las cosas, todo está bajo su control. Él sabe y Él desea lo mejor para nosotros. Él es fiel, podemos depender de Él. Él nunca nos va a abandonar, Él nunca va a fallar a su palabra. Dios es completamente confiable. Y me gustaría leerte este salmo que esta semana estuvimos leyendo en la escuela. Es el Salmo 104. Y te leo de los versículos 10 al 21. Este es el Salmo 104, del 10 al 21. Y captura la idea de fiel creador. Este salmo está hablando de cómo Dios es un fiel creador. Fíjate lo que dice. Él, o sea, Dios, hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él, Dios, riega los montes de sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que Él plantó, donde hacen sus nidos las aves y la cigüeña, cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para señalar las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. ¿Te fijas? Dios es un fiel creador. Es decir, no solo creó las cosas y las dejó ahí andar, ahora le sobrevivan, sino que creó las cosas y luego provee para ellas, cuida de ellas. El salmista dice, tú haces brotar manantiales que corren y dan de beber. Tú plantaste árboles que funcionan como casas para las aves. Tú hiciste peñas para los animales. Hiciste montañas para las cabras monteses. Tú has provisto todo lo que el ser humano necesita. Podemos confiar en que nuestro buen Dios provee lo que es mejor para nosotros, a fin de darnos algo mucho más valioso y mucho más glorioso que una vida fácil. Dios provee el fuego de la prueba para hacernos como Cristo, a fin de que habitemos con Él por la eternidad. Dios nos da algo mucho más glorioso que una vida fácil. Nos hace como Cristo. Spurgeon dice, recuerda esto, si hubiera una mejor condición para ti que en la que te encuentras ahora, el amor divino te tendría ahí. Si hubiera una mejor condición que la que te encuentras ahora, el amor divino te tendría ahí. Dios tiene cuidado de nosotros. Él es fiel creador. Podemos depender de Él. Y por último, Pedro nos dice, ok, ¿qué significa encomendarse a Dios? ¿Cómo me encomiendo a Dios? ¿Cómo sé que me estoy encomendando a Él? Pedro dice, encomienden sus almas al fiel creador
haciendo el bien. Haciendo el bien. Esta es nuestra tercera respuesta al sufrimiento. ¿Cómo deberíamos de responder ante el sufrimiento? Haciendo el bien. El creyente nunca debería de sufrir pasivamente. La palabra siempre nos llama a acción. No tengo una mejor palabra, acción agresiva. Deberíamos estar siempre moviéndonos. ¿Hacia qué? Hacia el bien. Deberíamos estar siempre practicando el bien. Lo más importante en el sufrimiento es obedecer. Lo más importante en el sufrimiento es obedecer. En el sufrimiento es muy fácil dejar de orar, es muy fácil dejar de leer, es muy fácil dejar de servir. Es muy fácil olvidarnos de otros. Estoy sufriendo. Pero en medio del sufrimiento, lo más importante es obedecer, hacer el bien. Cuando estés sufriendo, sirve a otros, ama a otros, ora con más pasión, lee la Biblia con más desesperación. Spurgeon de nuevo dice: una onza de pecado te hará mucho más daño que 1000 toneladas de sufrimiento. Una onza de pecado te hará mucho más daño que 1000 toneladas de sufrimiento. En medio del sufrimiento, no peques. Haz el bien. Porque de esa manera mostramos que estamos encomendándonos, estamos echando nuestra vida en las manos de el fiel Creador, el que provee todo y que cuida de nosotros. En medio del sufrimiento, levantemos nuestra mirada a Cristo y contemplemos a Cristo y consideremos su infinito valor. De manera que entonces podamos decir: Él es lo que más quiero. Aun si eso significa 1000 toneladas de sufrimiento. Él es lo que más quiero. Ora conmigo.